Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Hernández del grupo 54444 y vengo a realizar la presentación sobre bases de datos. Hoy aprenderemos qué son las bases de datos, cómo funcionan las bases de datos relacionales, cómo son los conceptos básicos de SQL y veremos cómo conectar MySQL con PHP para crear aplicaciones dinámicas. Finalmente, analizaremos su impacto en la informática y algunas aplicaciones reales. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección organizada de datos que se almacenan y gestionan para poder recuperarlos de manera eficiente. Nos permite guardar información de forma estructurada, como por ejemplo una lista de estudiantes con sus nombres y correos, o un inventario de productos con códigos, precios y descripciones. La base de datos se convierte en una herramienta clave para cualquier sistema de información. Bases de datos relacionales. Una de las formas más comunes de organizar datos es mediante bases de datos relacionales. Aquí los datos se almacenan en tablas formadas por filas y columnas. Cada fila representa un registro único y cada columna es un atributo o característica de esos datos. Las relacionales entre tablas se establecen usando claves primarias y foráneas, lo que permite mantener la coherencia de la información. Ejemplo de modelo relacional. Veamos un ejemplo sencillo. La tabla clientes contiene el identificador, el nombre y el correo de cada persona. La tabla de pedidos, por su parte, registra cada compra y guarda un campo llamado ID cliente, que enlaza el pedido con el cliente correspondiente. De esta forma podemos relacionar fácilmente qué pedidos hizo cada cliente, manteniendo la información organizada y sin duplicaciones. SQL básico. Para interactuar con una base de datos se utiliza SQL, que significa lenguaje estructurado de consultas. Con SQL podemos crear tablas, insertar datos y realizar consultas. Por ejemplo, el comando createTable define una nueva tabla. Con insert_into podemos añadir registros y con select recuperamos información como los nombres y correos de los clientes. SQL es un lenguaje universal que utilizan prácticamente todos los sistemas de gestión de bases de datos. Conexión de PHP y MySQL. En el desarrollo web, MySQL se utiliza con frecuencia junto a PHP para crear páginas dinámicas. PHP se conecta al servidor de bases de datos mediante funciones como MySQL y Connect. Una vez establecida la conexión, es posible realizar consultas SQL, obtener resultados y mostrarlos en la página web. Esto permite que, por ejemplo, los nombres de los clientes se muestren automáticamente en la aplicación sin necesidad de escribirlos manualmente. Aplicaciones reales. Las bases de datos están presentes en casi todos los sistemas que usamos en la vida cotidiana. Las redes sociales almacenan información de usuarios, publicaciones y comentarios. Las tiendas en línea gestionan productos, pedidos y clientes. Los sistemas académicos guardan datos de estudiantes, cursos y calificaciones. Incluso las aplicaciones móviles se apoyan en bases de datos para guardar información en la nube. Impacto en la informática. El impacto de las bases de datos en la informática es enorme. Permiten la gestión eficiente de grandes volúmenes de información, son la base de la web dinámica y de los sistemas modernos y facilitan la automatización de procesos. Además, impulsan áreas más avanzadas como la analítica de datos, la inteligencia artificial y el trabajo en la nube. En resumen, sin bases de datos sería imposible manejar la cantidad de información que existe hoy en día. En conclusión, MySQL es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más populares y eficientes. SQL se ha convertido en el lenguaje estándar para trabajar con datos. La combinación de PHP y MySQL es la base de muchas aplicaciones web que usamos diariamente. Su impacto en la informática es tan grande que podemos decir que las bases de datos son el corazón de los sistemas de información en nuestra sociedad digital. Ahora vamos a hacer un ejemplo con esta base de datos. Ya acá se realizó, pero lo vamos a hacer de nuevo. Entonces vamos a usar la base de datos Hotel Kun. Luego de esto vamos a insertar, vamos a ver primero las columnas que tiene
la tabla datos 1, que es la tabla que vemos acá. Acá nos muestra las columnas de identificación, tipo de identificación, nombre y demás. Luego de esto vamos a insertar valores en la tabla. Datos 1. En las columnas de identificación, tipo de identificación, nombre, número de celular, placa del equipo, serial del equipo y finalmente el ID. Vamos a utilizar un values para rellenar los campos. Placa del equipo, serial del equipo, y finalmente el ID. Ejecutamos y acá nos va a mostrar que ya se realizó, que ya se insertaron los datos en la tabla. Vamos a ver los datos que tiene la tabla. Vamos a ejecutar y acá nos va a mostrar los datos que tiene la tabla debido a las columnas que ya vimos acá en el comando show columns. Entonces esta es la tabla de datos 1 y esa sería la explicación sobre bases de datos y MySQL. Muchas gracias.